Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este viernes 4 de noviembre de 2016. Esta es la hora de la verdad. Y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Tendremos este fin de semana elecciones en La Guajira. ¿Es gobernable La Guajira? ¿No nos cogió demasiado ventaja el tema? Al superintendente de Notariado y Registro, que lo nombraron también gobernador de La Guajira, lo amenazaron de muerte. La Guajira, donde los niños se mueren físicamente de hambre en medio de verdaderas minas de oro. La Guajira tendría posibilidades de futuro indefinidas por su ubicación en el mapa, el tema de los vientos, sus recursos inmensos. La Guajira, a La Guajira. En Quito siguen esperando a Odín Sánchez. Nosotros preguntaremos una vez y otra y mil si fuera necesario. ¿Los demás colombianos secuestrados por el ELN no son ciudadanos? ¿No son iguales a Odín Sánchez? ¿No son personas colombianas que están padeciendo el sufrimiento inenarrable de un secuestro cometido por unos bandidos con los que se va a discutir de aquí en adelante el futuro de Colombia? ¿Qué pasa con los demás secuestrados del ELN? Esa discriminación del presidente Santos es muy de su talante y de su manera de vivir las cosas. Es que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Una cosa es un exparlamentario por el que hay mucha preocupación y legítima preocupación en muchos sectores de la política, y otra cosa son los ciudadanos corrientes, los médicos, los empresarios, ven la gente del común, que esa en el gobierno de Juan Manuel Santos carece de derechos, no existen, no valen. Los que valen son los que se van al Palacio de Buckingham, invitados por Juan Manuel Santos para que asistan al banquete con la reina Isabel. Queridos oyentes, tenemos la lista de los invitados a Buckingham, de los empresarios que fueron allá. Ténganse finos, porque van a sentir o van a experimentar sensaciones muy fuertes. Se los queremos advertir. Cuando vamos a dar la lista, ustedes pueden distraerse un poco para no tener este impacto, el impacto que les va a producir la lista de los invitados por Juan Manuel Santos a Buckingham. Ayer se celebró el santo sacrificio de la misa por 10º año consecutivo, por las almas de los héroes de Colombia que fallecieron en el rescate del Palacio de Justicia en las jornadas del año de 1985. Esa misa se está celebrando desde hace 10 años, rigurosamente. Les anticipamos, no había nadie del alto mando militar. Para el alto mando militar no existen los héroes. Por eso, al soldado Diego Rodríguez lo enterraron en Pitalito como a cualquiera. No era un héroe de la patria que con el uniforme glorioso de la República estuviera cumpliendo su deber. Es un cualquiera, otro más. Y ayer, en memoria de los que rescataron el Palacio de Justicia y murieron en esa operación gloriosa para el país, en ese acto solemne no había nadie, ni del mando militar, ni del gobierno nacional. Huelga decir que empresarios y políticos, y salvo la senadora Tania Vega, por supuesto, que es como la mamá de los militares de Colombia, no había nadie más. Allá estaban los héroes, entre otros al general Arias Cabrales, a quien el país le ha pagado con cárcel
una de las operaciones más gloriosas en la historia del Ejército de Colombia, la recuperación, el rescate del Palacio de Justicia, cuando todo estaba listo para un golpe de Estado. El ejército obró en condiciones de inferioridad, los bandidos estaban atrincherados, tenían todas las ventajas de las posiciones que habían estudiado durante meses, y el ejército rescató el Palacio de Justicia. Al general Arias Cabrales, que fue el comandante de la operación, le pagaron con cárcel, y al coronel Plazas Vega, que ejecutó esa operación, arriesgando por supuesto su vida, a ese le pagaron con cárcel, y al coronel Mejía Gutiérrez, que salió moribundo del Palacio de Justicia, pero cubierto de gloria, le pagaron con cárcel. Así le paga Colombia a sus héroes. Aplazado por hoy el viaje del equipo de La Paz a La Habana. El viaje se iba a hacer ayer, lo aplazaron hasta hoy, entonces se van a hablar con los grandes héroes de Colombia, estos nuevos héroes, los secuestradores, violadores de niñas, sembradores de minas antipersonas, asaltantes de pueblos, narcotraficantes, están en La Habana esperando qué es lo que el pueblo colombiano les dice para decir la última palabra sobre el particular. Si esto no es una perversión total de los valores de la democracia, díganme qué sería aquello. La oposición de Venezuela le fija un plazo a Maduro, 11 de noviembre. Maduro dice que él no cree en los plazos, porque está haciendo lo mismo que Santos, está aprendiendo, hago lo que me da la gana. Y la oposición, lamentablemente, entra por el mismo aro por el que estamos entrando aquí, por el aro de los diálogos inútiles, por el diálogo de las conversaciones que no concluyen en nada, por el aro de la pérdida de tiempo que ganan desde luego los que ejercen despóticamente el poder. Estudiantes y académicos turcos protestan por purgas ante Erdogan. Erdogan, a propósito del golpe militar que casi le cuesta el cargo, está ejecutando unas purgas que apenas las stalinianas. Hay protestas ya de estudiantes y de universitarios en Turquía. Oigan el argumento que le han dado a Juan Manuel Santos para su uso personal. Un juez inglés exige que ambas cámaras se pronuncien sobre Brexit. Entonces nos preguntamos, ¿el referendo del pueblo inglés fue para qué? Si había que preguntarle a las altas cámaras, esos jueces ingleses le hubieran dicho de una vez al pueblo, no pierda su tiempo. Esto lo resuelven la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores. No pierdan su tiempo. ¿Cómo será la delicia de Juan Manuel Santos diciendo, si esto pasa en Inglaterra, que sean las Cortes colombianas las que se pronuncien sobre la refrendación del nuevo acuerdo que celebremos con las FARC? Encuesta en los Estados Unidos le da 6 puntos de ventaja a Hillary. Hay otras que dicen otra cosa. Y como ya estamos curados de espantos, especialmente aquí los colombianos, que vimos cómo fracasaron todos los encuestadores, ahora están dando explicaciones, cifras y conceptos. Fue el primero que salió a dar explicaciones. Inbamer no las ha dado, Napoleón Franco no las ha dado, para que nos digan por qué se equivocaron todos, pero no de cualquier manera. Se equivocaron rotunda y catastróficamente. Es que había un voto vergonzante. Es que había esto. Es que había aquello. Señores, las encuestas se hacen es para averiguar todas esas cosas. Si las encuestas están bien hechas, comprenden todos esos factores, pero que nos expliquen por qué se equivocaron, es decir, por qué las encuestas no sirven para nada. ¿Será lo mismo en los Estados Unidos? En Tijuana aparece un cadáver colgado debajo de un puente.
Esto no sería una noticia nueva ni especial. Lo que pasa es que esa frontera entre México y los Estados Unidos venía relativamente tranquila y vuelve otra vez a aparecer el fantasma de la lucha entre narcotraficantes. Mariano Rajoy elige gabinete. Ese gabinete tendrá que gobernar con minorías en la Corte. No será una tarea fácil. Esperamos que el Partido Popular la pueda cumplir y que Mariano Rajoy no sea inferior a las circunstancias. Recordaremos que España estuvo a la deriva durante muchos meses porque no se podía conformar gobierno, no se podía gobernar un país tan difícil como España, porque las elecciones no le dieron suficientes mayorías a Rajoy, que las ganó 2 elecciones, pero no por mayoría suficiente para que pudiera conformar gobierno. El Partido Socialista Obrero Español terminó por aceptar su derrota, se abstuvo y por la vía de la abstención Rajoy tuvo mayoría suficiente para hacer gobierno. ¿La tendrá para gobernar bien? Abu Bakr al-Baghdadi, el jefe del grupo de ISIS, de los bandidos de ISIS en Irak, le está pidiendo a la gente de Mosul que se mantenga, a su gente por supuesto, que se mantenga, que se defienda del ataque de las fuerzas aliadas y de las fuerzas iraquíes. Las noticias de última hora son escasas porque al parecer la batalla ha entrado en una fase muy ingrata y muy difícil. La batalla calle a calle, puerta a puerta. Mosul, de todas maneras, es una ciudad crítica, clave, para ISIS y para el porvenir de la guerra en Irak. Se temen centenares de muertos, de personas, de muertos, por gente que trató de salir de Libia desesperadamente el día de ayer. Parecen confirmados 110 muertos en un buque, pero hay noticias de que otro buque habría zozobrado con resultados que todavía no están claros. Los africanos se siguen tirando al mar. Prefieren el riesgo inminente de la muerte a quedarse en África. África, la víctima de un implacable colonialismo europeo, muy mal ejecutado, muy mal dirigido, y después nada menos que por la invasión bolchevique. Recuerden ustedes que fue una de las grandes hazañas del Che Guevara tomarse al África. Ahí están los resultados, ahí están los resultados. Por donde ellos pasan, dejan esta huella de miseria, de dolor, de desesperanza. Discuten y aprueban en el Congreso colombiano a la brava el presupuesto de regalías y lo están aumentando echándole mano a ahorros sagrados que tenía el país, que había acumulado el país para garantizarle las pensiones de jubilación a la gente más adelante. Pero es que con Santos no hay más adelante. Un rey francés dijo: après moi le déluge. Después de mí el diluvio. Es lo que dice Juan Manuel Santos, que es igual de arrogante y de pérfido a este rey. Era Luis XV, para la memoria de todos. El grupo Ardila Lule está a punto de adquirir el diario económico La República. Como lectores de información económica estamos deseosos de que La República vuelva a ser lo que fue en tiempos de Rodrigo Ospina Hernández. ¡Qué gran tarea de periodista hizo Rodrigo Ospina Hernández en La República! Le dio el viraje al periódico, de un periódico de contenido general, informativo, político, a un periódico altamente especializado en economía. Lo que quedó de aquello, un periódico económico servil, que no da noticias, sino que hace propaganda con la economía. Esperamos que el grupo Ardila, que es un grupo serio, de noticias objetivas y nos permita a todos los lectores de noticias económicas recibir las que queremos tener, que son las noticias de verdad, sin el adorno de pasiones negativas o positivas.
Es imposible predecir en este momento el resultado de la campaña en los Estados Unidos. Es imposible. Cuando volvamos a estar con ustedes el próximo martes, ya habrá empezado la campaña, la votación en los Estados Unidos. Aunque técnicamente hablando ya empezó hace rato. En los Estados Unidos hay una gran cantidad de gente que vota por anticipado. ¿Cómo ha votado? Nadie lo sabe. El próximo martes el mundo estará enterado cuál de ese par de personajes eminentemente mediocres y conflictivos y contradictorios en los que la gente no cree, a los que la gente no respeta, Hillary Clinton o Donald Trump serán presidentes del país más poderoso, más grande, más importante de la Tierra. Se expande la línea aérea Viva Colombia. Esa es una buena noticia. No solamente aumenta sus rutas, sino que tiene ya en perspectiva inmediata el ingreso de 4 aviones más. Viva Colombia, una línea aérea de bajo costo que le está prestando un gran servicio al país. La Fed mantiene estáticas sus tasas de interés. La Fed es el Banco Central de los Estados Unidos, para quienes no estén habituados a conocerla por ese nombre. Estática la tasa de interés. Y estamos en noviembre. Quiere decir que si se cumple no los pronósticos, sino lo que han prometido, dicho, advertido, nos queda para finales de este mes el aumento en la tasa de interés que habrá de cambiar en mucho las perspectivas de la economía mundial. Y en un día como hoy en la historia, en el año de 1942, terminó la batalla de El Alamein. Montgomery le ganó a Rommel, pero lo que eso significó no fue la más grande batalla de la guerra mundial, no fue la más importante en el uso de tropas ni en sus resultados, pero los tuvo desde el punto de vista psicológico y emocional. Los ingleses supieron que sí le podían ganar a los alemanes, y los alemanes comprendieron, como lo comprendió Rommel, que el fin de la guerra en un desastre era inevitable. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. Muy buenos días y hablemos, como siempre, de política y del proceso. Las propuestas de los líderes del no ya están listas, ¿no?, para llegar a La Habana. Las peticiones de la oposición se resumen en 60 puntos que serán estudiadas por el gobierno y las FARC. Y aunque desde algunos sectores dicen que la reunión fue un diálogo constructivo y todo amores, pues hay otros, como el exprocurador Alejandro Ordóñez, que no son tan positivos y han dicho que lo que pretende el presidente Juan Manuel Santos es hacerle conejo a la paz, al plebiscito. Y vía Twitter dijo lo siguiente: que no engañen a los colombianos. Acuerdos concretos, precisos, sobre temas fundamentales no han sido posibles hasta ahora entre gobierno y no. Y advirtió que los puntos fundamentales en contra del plebiscito siguen intactos. De hecho, en el comunicado que hoy publican varios medios de comunicación, los voceros de diversos sectores del no dejaron muy claro la desconfianza, el rechazo y la frustración que sienten ante los gestos muy cuestionables del gobierno. En una parte de ese comunicado dicen textualmente lo siguiente, se lo voy a leer tal cual: el espíritu constructivo de negociadores de gobierno y de voceros del no se frustra cuando el presidente de la República descalifica la campaña del no, niega reformas de fondo al decir que son inviables o simplemente busca dividir la coalición del no. En este párrafo, sin lugar a dudas, está expresada, pues yo creo que toda la desconfianza de los representantes del no, quien entre otras cosas exigen la liberación de secuestrados que todavía permanecen en las montañas de Colombia e insisten en que, por supuesto, el gobierno respete la decisión del pueblo colombiano expresada a través del plebiscito. Teniendo en cuenta las declaraciones cuestionables y permanentes del presidente Juan Manuel Santos en el exterior, atacando a la campaña del no y cuestionando el plebiscito,
¿tendrán en cuenta las propuestas del no o harán un nuevo show para aprobar a la carrera un nuevo acuerdo a la medida del gobierno y las FARC? ¿Ustedes qué creen? Bueno, vamos a ver esto cómo se desenvuelve, Montserrat. Alguien me hacía una observación muy inteligente ayer, y era que debíamos dejar de hablar de los del no para hablar de la voz que interpreta a la mayoría del pueblo colombiano. Cierto, que eso se es un expresó buen apunte. en las urnas, claro. Es Sí. que los del El no es una palabra pues negativa, obviamente, pero no me parece la más adecuada para definir a los que exigen que se respete la democracia, ¿no? Estoy de que acuerdo. son los que representan, son la voz de la mayoría del pueblo colombiano, Claro. que se expresó como mandan la Constitución y la ley. De manera que es la voz de la mayoría, no los del no, la voz de la mayoría del pueblo colombiano, que tiene que ser respetada, porque así son las democracias. En las democracias las cosas se resuelven por la mayoría. Ese 0.4% al que se refería Santos con tanto desprecio allá en Buckingham representa su derrota. Más dramática en este caso cuando se recuerda que todo lo que pudo poner, con el despliegue de todos los elementos del Estado y especialmente de todas las armas ilegítimas que utilizó, fue un 17% del electorado, y que el 83% no le caminó a sus propuestas, a sus famosos acuerdos con los bandidos de las FARC. De manera que hablemos siempre de la voz de la mayoría del pueblo colombiano. Así es, me parece muy al lugar, y me señalan en el chat algo interesante. Un oyente me dice que ese comunicado no lo firmó el expresidente Pastrana, y efectivamente aquí estoy mirando y no veo el nombre del expresidente Andrés Pastrana. Curioso, ¿no? ¿Cuál comunicado, Montserrat? El comunicado del que estoy hablando, en donde aparece Ya. precisamente ese comentario de la desconfianza que les produce un comunicado firmado por el expresidente Álvaro Uribe, Marta Lucía Ramírez, Alejandro Ordóñez, Óscar Iván Zuloaga, Carlos Holmes Trujillo, Iván Duque, Rafael Nieto, Rafael Guarín, Diana Sofía Giraldo, Sofía Gaviria, Ervin Hoyos, Claudia Castellanos, Eduardo Cañas, John Milton Rodríguez y Héctor Pardo. Pero no aparece el expresidente Andrés Pastrana. Interesante. Ni está tampoco Gómez, el que ha sido su compañero de tantas luchas. No aparece ahí, ¿no? Bueno. Camilo, ¿usted se refiere a Camilo. No aparece, no. Bueno, curioso. Muy bien, William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a los vehículos. Hoy es viernes 4 de noviembre del año 16, son las 6:30 de la mañana. Como para un no te lo puedo creer, el presidente bolivariano de Colombia, más conocido por sus LN como el comandante Santiago, según el periódico El Español, acusó en Irlanda del Norte al pueblo colombiano de no luchar suficientemente por alcanzar la paz. El sátrapa incita a los colombianos a que se fijen y aprendan de la tenacidad y perseverancia de los norirlandeses para alcanzar la paz en Colombia. El dictador colombiano no reconoce sus errores y se los traslada a la población colombiana, acusándola de no tener la suficiente determinación para lograr la paz. Juanpa ve en el proceso de paz norirlandés una inspiración para Bogotá. Esto lo aseguró en Belfast, en una recepción organizada en el centro turístico Titanic Belfast. Doctor Londoño, ¿qué dirá a todo esto el gran patriarca liberal colombiano, don Abdón Espinosa Valderrama? Bueno, dijo cosas muy contundentes, William. A ver, doctor. Pero si usted quiere, ¿se las leo ahora o se las leo al oído? En las dos ocasiones, porque esto es una cosa muy importante, y viniendo del más grande jefe liberal que tiene la historia de este país y que aún vive para podérselo contar a los colombianos desde las páginas del periódico oficial El Tiempo. Dijo así Abdón Espinosa Valderrama en la espuma de los acontecimientos. Infortunado y a destiempo resultó el desliz del discurso presidencial ante la Cámara de los Lores,
en cuanto declaró que había aceptado los resultados de esa consulta popular a pesar de las mentiras y los engaños utilizados por ocasionales adversarios. Permítasenos observar que no era el escenario ni la ocasión para demeritar el acatamiento democrático al veredicto de las urnas. Abdón Espinosa Valderrama. María, por Dios. ¿Cómo le parece? Una cumbre moral. Muy bien. Y además, pues usted todos lo saben, el íntimo amigo de la familia Santos, el último de los ¿sí? compañeros en sus luchas por el tiempo, que sigue escribiendo y que le quiero contar. Hoy llega a la alta cumbre de los 95 años de edad. Qué belleza. Esión mental en la plenitud de su amor y de su fervor por Colombia. Santiago Castro. Doctor Londoño, muy buenos días a todos nuestros oyentes y a los compañeros aquí en la mesa. En artículo publicado hoy por el diario Portafolio, Gustavo Humberto Cote Peña, exdirector de la DIAN, analiza la propuesta del ministro de Hacienda que incluye en la reforma tributaria la recomendación de la Comisión de Expertos de bajar el nivel de ingresos para que las personas naturales presenten declaración de renta de 41.654.000 pesos a 29.753.000 pesos al año, lo que implica 450.000 nuevos declarantes. Hacienda, doctor Londoño, ha insistido en que declarar no es pagar y que los pagos por retención en la fuente son sujetos a deducciones al finalizar el año, por lo cual se podría solicitar la misma. No obstante, el costo para la DIAN de proceder con 450.000 devoluciones podría estar por encima de 1,9 billones de pesos, cifra muy importante en un escenario de crisis como el actual. En el cuadro que presenta Cote Peña, queda claro, doctor Londoño, que una persona que reciba un ingreso mensual de 2,5 millones de pesos pagaría un impuesto anual de 24.000 pesos. Una persona que reciba 3 millones pagaría un impuesto anual de 628.000. Una persona que reciba 4 millones pagaría 1.672.000 pesos al año. De manera que no es tan cierto que declarar no es pagar. Además, las retenciones anuales pueden superar el impuesto y por lo tanto la DIAN se vería abocada a tramitar miles de devoluciones, asunto que no corresponde a su misión. Así, por ejemplo, una persona que reciba un ingreso mensual de 4 millones de pesos tendría una retención al año de 1.928.000 pesos y el nuevo impuesto sería de 1.672.000. Desde ya sabe que tiene que proceder con el trámite de su devolución. Lo que expone Gustavo Cote es gravísimo, doctor Londoño, y el Congreso tiene que revisar el asunto con lupa, o bueno, por lo menos leer con atención este asunto en el proyecto. Insistimos, doctor Londoño, déficit fiscal en 3,9%, crecimiento económico por debajo del 2%, deuda externa pública en dólares en su máximo histórico, inflación de 7,27 y ahora una reforma que pondrá a todos a pagar y a tramitar devoluciones. Un zaperoco. Prosperidad para todos. Le pregunto, Santiago, ¿cuál es en realidad, de verdad, el impuesto de la persona que se ganó los 4 millones de pesos? El impuesto real es de 1.672.000. Pero Perdóneme que le diga que no estoy de acuerdo. Es el 1.900.000 y tantos. Le pregunto, ¿usted cree que esa persona está en condiciones de iniciar un proceso? No tiene cómo. No sabe cómo redactarlo, no sabe cómo presentarlo. Sabe que si lo presenta se le vienen encima los de la DIAN y llegan a preguntarle por sus libros y llegan a hostigarlo. Esa persona dice: doy por perdido los 200 y tantos mil pesos o los 300.000 pesos. El impuesto real es de 1.972.000, mejor dicho, medio salario al año. Porque si se gana 4 y le van a quitar prácticamente 2, medio salario solo en impuesto de renta. Sí, si tiene un carrito, tiene que pagar el impuesto de rodamiento. Si tiene un apartamentico, entonces es el impuesto predial. Y siga con los impuestos. Y si va a hacer mercado, porque si no se muere de hambre, entonces ahí lo reciben con el IVA. Y si le va a comprar zapaticos y vestidos a los niños, ahí lo cogen con el IVA.
Entonces es una carga tributaria que uno dice, ¿esa persona de 4 millones de pesos de ingresos está en capacidad de pagarla? Es que alguien diría, bueno, es que 4 millones es una persona rica en Colombia. ¿Rica? Viva con 4 millones de pesos con mujer e hijos. Y esa persona de 4 millones ya tiene un cierto estatus social que le obliga a estar bien vestido, a tener para sus hijos alguna alternativa, probablemente en buscarles un colegio privado. A esa gente no le alcanza el sueldo. Y el gobierno le quita solamente en impuesto de renta la mitad del salario, mejor dicho, en otras palabras, la prima. La prima es de medio salario. Y le cobran medio salario, se le fue la prima, ¿o no? Sí, señor, así es. Ah, bueno, muy bien. bien. Y es que el flujo mensual se va a ver reducido, es decir, una persona que el 28 de cada mes esté apretado, pues ahora va a tener 150.000 pesos menos en ese escenario. Claro, de retención en la fuente. Entonces, esa es la situación. La cascada de impuestos en Colombia es de un tamaño tal que se pregunta uno, ¿la gente puede pagarlo? Ojo con el abuso de los impuestos. Recuerden a doña Manuela Beltrán y recuerden tantos episodios de la historia humana en que los impuestos desataron cosas bastante desagradables. Tata Castro. Doctor Londoño y a todos los oyentes, muy buenos días. La razón por la que nunca conocimos el parte médico del Real Madrid sobre James Rodríguez es porque no fue tan grave la lesión y se encuentra bien. Así lo dio a conocer ayer en entrevista a RCN. Esto dijo el capitán de la Selección Colombia. Estoy bien, no es lo que por ahí hablan de que estaba mal o tenía algo. Solo ha sido algo suave. Para que estén tranquilos, estoy bien y estoy entrenando y listo para jugar. James reconoció que tuvo una molestia leve y que ya la superó. Estaremos muy pendientes este fin de semana si lo convocan para el partido del Real Madrid frente al Leganés por la fecha 11 de la Liga Española. A propósito, hoy en la tarde Pecker mandará a conocer la lista de convocados para los duelos de la selección frente a Chile y Argentina. Saldremos de dudas, estará Falcao, llamarán a Miguel Borja y qué bueno que James salió a dar un parte de tranquilidad un día antes de la convocatoria. Y hablemos del campeonato colombiano. Junior de Barranquilla sigue con vida en el camino a la clasificación de la última fase de la Liga Águila. Venció ayer 2-1 a Millonarios en Barranquilla en partido aplazado de la fecha 15. Con ese resultado se ubica en el puesto 14 de la tabla con 21 puntos y un partido menos. Solo le queda ganar los 3 partidos que le faltan y seguir creyendo que con 30 puntos quedará dentro de los 8. Este fin de semana visita al Cortuluá ya eliminado, recibe a La Equidad en la última jornada, también eliminado a La Equidad, y frente al líder Atlético Nacional en partido aplazado. El panorama de Millonarios sigue complicado. Con la derrota perdió la oportunidad de meterse entre los 8, está de 10º con 27 puntos y le faltan 2 partidos por jugar. De visitante frente al Huila, que todavía está con vida, juega este fin de semana y cierra el local frente al poderoso Independiente Medellín. ¿Será que a Millonarios se le atravesó una cabra por ahí, doctor Londoño, como le pasó a los cachorros? Se está refiriendo a la maldición de la cabra que tenían los Cubs. Bueno, pero claro, la maldición de la cabra terminó para los cachorros de Chicago. Sí, quién sabe si para Millonario termine también la maldición de la cabra. Si es que hubo cabrito o un cabro grandote. Deje así. Lo cierto pues es que le fue muy mal a Millonarios ayer, le fue bien al Junior, mantiene la esperanza, alguna brisa de favor que le sople al entrenador del Junior que ha tenido, Ave María, ha tenido que pasar las verdes y las maduras ese muchacho tan extraordinario jugador como fue. Esperamos que le vaya muy bien como entrenador.